Buen día, mi nombre es Gerardo Flores Pérez. Vamos a hablar de lo que son las enfermedades del sistema nervioso. Vamos a comenzar con el cerebro. Accidente cerebrovascular. Suceden cuando se detiene el flujo sanguíneo al cerebro. En apenas unos minutos, las células cerebrales empiezan a morir. Existen dos tipos de derrames cerebrales. El tipo más común es ataque cerebral isquémico. Afasia. Problemas para hablar. Trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Puede dificultar la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. Aneurisma cerebral. Es un ensanchamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro. A veces son tan pequeños como una frambuesa. La mayoría de los aneurismas cerebrales no muestran síntomas hasta que se hacen grandes, filtran sangre o se rompen. Ataque isquémico transitorio. Es un derrame que aparece y desaparece rápidamente. Esto ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se detiene brevemente. Estado de coma. Es un estado profundo de inconsciencia. Una persona en coma está viva pero incapaz de moverse o responder a su entorno. El estado de coma se puede presentar como una complicación de una enfermedad subyacente o como resultado de lesiones, tales como traumatismo del cráneo. Conmoción cerebral. Es un tipo de lesión cerebral. Es su forma más leve. Técnicamente, una conmoción cerebral es una breve pérdida de la función normal del cerebro en respuesta a una lesión en la cabeza, pero a menudo las personas la usan para describir cualquier lesión menor en la cabeza o el cerebro. Cefalea. El tipo más común de dolor de cabeza es el tensional. Estos ocurren por la tensión que usted hace en los músculos de los hombros, del cuello, del cuero cabelludo y de la mandíbula. Suele relacionarse con el estrés, la depresión o la ansiedad. Otros tipos más comunes de dolor de cabeza incluyen migrañas, cefaleas en racimos y cefaleas por sinusitis. Migraña. Son ataques que van desde moderados a severos. Las personas que tienen migraña con frecuencia suelen describir este dolor como pulsante o vibrante en un área de la cabeza. Durante los episodios de migraña, las personas se vuelven muy sensibles a la luz y al sonido, y también pueden sentir náusea y vómitos. Encefalitis. Inflamación del cerebro. La causa más común es una infección viral, pero las bacterias también pueden ocasionarla. Puede ser leve o grave. La mayoría de los casos son leves. Enfermedad de Alzheimer. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Enfermedad de Parkinson. Es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de sustancia química importante en el cerebro, conocida como dopamina. Epilepsia. Es un trastorno cerebral que hace que las personas tengan convulsiones recurrentes. Las convulsiones ocurren cuando los grupos de células nerviosas del cerebro envían señales erróneas. Esclerosis lateral amiotrófica. Ataca a las células nerviosas que están en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas transmiten mensajes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios, los que usted puede controlar, como los de los brazos y las piernas. Esclerosis múltiple. Es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y a la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, conduciendo a los síntomas de la esclerosis múltiple. Hidrocefalia. Es una acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente, este fluido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el cerebro. Parálisis cerebral. Es un grupo de trastornos que afecta la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura. Las personas con parálisis cerebral pueden tener dificultades para caminar. También pueden tener problemas realizando tareas como escribir o usar tijeras. Síndrome de Tourette. Si usted tiene este síndrome, realiza movimientos o sonidos fuera de lo normal,
llamados tics, con poco o ningún control sobre estos. Algunos tics comunes son parpadear y carraspear. Meningitis. Es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meninge. Existen varios tipos de meningitis. La más común es la meningitis viral, que se adquiere cuando un virus penetra en el organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al cerebro. Parálisis de Bell o parálisis facial. Es la forma más común de parálisis. Suele afectar únicamente un lado de la cara. Los síntomas son tics, debilidad, parálisis, caída del párpado y de la comisura de la boca, sequedad del ojo, de la boca.